Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará el Hijo del Eterno. Vamos a ampliar este tema, que es el tema principal. Es un tema para que nosotros entendamos verdaderamente qué es lo que está sucediendo hoy en día en estos posteros tiempos, con esta cantidad de cosas que están diciendo y afirmando unos grupos religiosos. Nosotros sí tenemos la verdad, nosotros sí tenemos el Espíritu Santo, los otros también, y eso es Babilonia. Ninguno se entiende, uno con sus hermanos no se entiende. Entonces lo más importante aquí es aclarar y no tener sesgos religiosos, no mirar las escrituras con los dogmas, sino libremente. Entonces, para poder entender qué es lo que está sucediendo hoy en día, por qué tanto grupo religioso, por qué tanta denominación, por qué unos dicen esto, por qué aquellos dicen otro, por qué hoy en día hay fundamentos trinitarios, por qué otros se afirman en el fundamento unicitario, o por qué otros se afirman en el fundamento dualista. Partamos desde el momento de que el Hijo del Eterno llama a los discípulos para hacer un trabajo con ellos. Los discípulos eran judíos, ¿cierto? No de la casta, no de la familia sacerdotal, no, eran ciudadanos común y corriente que entendían la Torá, que entendían lo que es la ley de Moisés. Y lo hace un llamado y les dice a esos varones de Dios que ellos van a nacer de nuevo y que van a ser nueva criatura, que van a ser revestidos de poder, pero ellos en su naturaleza humana no entendían esto que el Hijo del Eterno aquí, antes de la cruz, les decía a sus discípulos. Bien, pero el mismo Jesús les dice que ellos en el momento no entenderán, pero vendrá del cielo un poder, como la promesa del Padre Eterno, lo que es el Espíritu Santo, que los transformará y les hará entendimiento y hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, levantarán muertos. Bueno, una cantidad de poder que se va a derramar sobre esos varones, pero ellos no entendían. Pero él les dijo que estuvieran aquí a los 50 días, perdón, en los 40 días que él estuvo con ellos, les dijo que no se fueron de Jerusalén, que estuvieran allí, que vendría el poder del Espíritu Santo, como la lluvia temprana, a ellos y serían revestidos de todo poder. Entonces sí entenderían cuándo sería el restauramiento de Israel y todo esto de profecías que en ese tiempo habían. Bien, pero esto se cumplió en el día 50, en la fiesta del Pentecostés, cuando vino de lo alto el Espíritu Santo y sobre esas 120 personas. Esas 120 personas, allí estaban incluidas pues la mamá de Jesús, estaban también sus hermanas y muchas de las mujeres que habían también seguido al Maestro. Y todas estas personas fueron revestidas de poder. Hechos 2:1 en adelante dice que estas personas salieron y habían cantidad de personas de todo el mundo, judíos de todas las naciones. Entonces estos varones de Dios, muchos de ellos no sabían leer ni escribir, muchos de ellos eran del buldo, dice la Escritura. Bien, pero el poder del Espíritu Santo los transformó. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, fueron nueva creación, nueva criatura. Nacieron de nuevo. Y con poder fueron y salieron a las calles y el Espíritu les daba a que hablasen el idioma que el Espíritu Santo les dijese, para que hablaran a sus hermanos que hablaban en inglés, en francés, en italiano, en alemán, según su idioma. Y ellos así lo expresaban y predicaban el Evangelio, predicaban a que este varón que murió en la cruz, verdaderamente ese era el Mesías, ese era el Hijo de Dios. Y que aquí, al tercer día, el Eterno, su Padre Eterno, el Padre de nosotros, el Padre de Él, lo resucitó de los muertos al tercer día, como decía las Escrituras, dándole cumplimiento. Entonces todo el mundo quedó maravillado. ¿Cómo es posible que estos hombres que conocemos, que son hijos de estos, cómo nos hablan en nuestra lengua? Ese es el poder del Espíritu Santo, transformador. El Espíritu Santo no solamente palabra y manifestaciones, cositas, como hoy en día dicen ser los que tienen el Espíritu Santo, de cositas, no, es algo poderoso, trasciende la conciencia del ser humano, transforma la naturaleza pecaminosa, que esa es la obra del Espíritu Santo. Transformar al ser humano de una naturaleza caída pecaminosa a una naturaleza divina.
Entonces estos varones predicaron el evangelio con poder y se hicieron matar por el evangelio. Resucitaban muertos, curaban heridos, hablaban en nuevas lenguas. Cuando ellos hablaban del poder del Espíritu Santo, las personas automáticamente, los que eran de Dios, llegaban al Señor por medio de ellos. Entonces, esto aquí, la iglesia de Efesios, porque recordemos que son 7 iglesias proféticas, Apocalipsis 2:1 en adelante, habla a 7 iglesias proféticas, 7 tiempos durante los 2000 años que llevamos, son 7 periodos, unos de 120, otros de 250 años, otros de 300 años, pero eso es un periodo que hace de 2000 años prácticamente. La iglesia de Efesios dura más o menos acerca de unos 100, 120 años. Pero esa iglesia de Efesios, ustedes pueden leer la iglesia de Efesios, ahí en Apocalipsis 2:1 en adelante, ustedes pueden leer el estado íntimo de lo que estaba pasando dentro de la iglesia del Señor, incluyendo los apóstoles y todas otras personas que se habían convertido por medio de los apóstoles. Esto duró más o menos unos 120 años, pero después vendría otra etapa de la iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Es una transición entre lo puro, ¿sí?, del evangelio puro, los varones de Dios, y una transformación en cuanto ya venía ensuciándose con la apostasía. Ya la apostasía ya se había levantado. Los apóstoles del Señor y el mismo Señor Jesús profetizaron que después de la partida del Espíritu Santo vendrían lobos rapaces que no tendrían misericordia con el rebaño, sino que de allí también se levantarían muchos hombres con evangelios perversos, o también podemos llamar anticristo, que negaban al Hijo de Dios, lo negaban. Entonces la iglesia de Esmirna es una transición para que ya vendría a la tierra la apostasía o iniquidad, que eso lo que iba a hacer era totalmente apagar el fuego que traían los apóstoles con ese poder. Entonces, muertos los apóstoles, vino una nueva generación que comenzó a contaminarse con todo lo que traía la apostasía, la mentira que metía Satanás al mundo, porque eso es lo que quería Satanás, meter la mentira, porque el Hijo del Eterno vino y predicó la verdad y levantó una iglesia que es, en profecía, es una mujer pura, santa, sin mancha. Pero Satanás, al ver que fue incapaz, que al matar al Hijo del Eterno, ya no pudo, porque había levantado miles de Cristos, miles de varones de Dios llenos del poder de Dios. Entonces él se le ingenia y dijo, yo también voy a levantar una iglesia. Y le da poder a unos hombres aquí en Pérgamo, a unos hombres, y estos forman o se constituye como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Satanás le da el poder a ellos con el espíritu del error. Y esta iglesia que se aprueba aquí por medio de Constantino en el año 313, en el concilio de Niceas, ahí ya se confirma esa iglesia y se le da poder a esa iglesia, una iglesia apóstata. A través de esa iglesia apóstata es donde Satanás mete hechicería, herejía, idolatría, ensucia totalmente el verdadero y el puro evangelio que llevaban los apóstoles. Por eso es que no hubo sucesión de los apóstoles, porque no hubo quien sucediera a los apóstoles. Por eso es que en la iglesia católica, cuando ya se forma totalmente en la iglesia de Pérgamo, estas personas, estos sacerdotes, entre comillas, estos líderes religiosos de la iglesia católica apostólica romana, ellos asumen que son la sucesión de los apóstoles, son sucesores de los apóstoles. Ellos afirman eso. Totalmente una mentira. Bien, y ya cuando toman verdaderamente el poder, ¿ya? Y aún más, la Iglesia Apostólica Romana en el año 538 ya asume una postura más fuerte cuando surge lo que es el papado, una atrocidad total, algo horrible en las cuestiones del Evangelio, el papado. Aquí, en esta etapa, es la etapa más oscura del mundo cristiano en cuanto al Evangelio.
Es la parte más oscura, en Pérgamo, Tiatira y Sardis. Porque aquí inclusive se formó todo lo que hoy existe, esa mentira que metieron aquí la Iglesia Católica Apostólica Romana, inspiradas por Satanás. Mete esa mentira aquí y el día de hoy, estos grupos religiosos, todas estas denominaciones han asumido muchas de esas mentiras como si fuera una verdad y predican esa mentira que surgió aquí como si fuera una verdad en el día de hoy. Porque una mentira repetida muchas veces, pues se vuelve una verdad en muchos seres humanos. Bien, aquí entonces comienza la verdadera apostasía fuerte. Inclusive fue tanta la apostasía que pues se levanta un hombre haciéndose intermediario entre Dios y los hombres, como el papado, un puente, el pontífice. Ustedes pueden ver en otros personas de YouTube, aquí de YouTube, ustedes pueden ver también allí, pueden estudiar también estas personas que estudian mucho esos temas, pueden profundizar también con ellos estos temas también. Yo simplemente no profundizo, yo simplemente voy de pasón. Pero allí ustedes pueden estudiar esos temas que son buenísimos. Aquí viene la Santa Inquisición. ¿Se acuerdan de esa Santa Inquisición? Algo también horrible, atroz, que se hizo al mundo cristiano. Personas que defendían el Evangelio, personas que no se doblaron ante Satanás a través de la Iglesia Católica. Se mantuvieron firmes y a ellos mataron. Los quemaron, los ahorcaron, los empalaron. Hicieron atrocidades con todas estas personas. Ya para la época de Esmirna, ya cesa un poco el poder del papado. Ustedes también pueden estudiar este tema. Cesa un poco, porque aquí tendría todo el poder el papado. Pero aquí en la iglesia de Esmirna cesa un poco más el papado. Ya el papado no es tan fuerte. Entonces es donde surgen los nuevos grupos religiosos, las nuevas denominaciones, ¿sí? Desde Martín Lutero, ustedes han visto todo eso en 1517 surgen los nuevos grupos religiosos y estos los que van a Estados Unidos y allí forman otros nuevos grupos religiosos y eso es la iglesia de Filadelfia. Pueden leer también en la intimidad, ustedes van leyendo y allí se dan cuenta qué es lo que pasó. Aquí también todos estos, cuando ustedes leen cada partecita de estas, ustedes se dan cuenta qué es lo que haya pasado en la intimidad de ese grupo religioso o de esas personas en ese tiempo. Entonces llegamos aquí, a la iglesia de la Odisea. Vamos a ver un poco acá. Vámonos un poco acá, eso para que nos quede. Llegamos aquí a la iglesia de la Odisea. Ustedes estudian la iglesia de Odisea y esa iglesia, el Señor hace un juicio contra esa iglesia, contra los hijos, sus hijos que están allí, porque el Señor a quien quiere reprende. Entonces usted lee en la iglesia de Odisea y ahí automáticamente está reprendiendo a sus hijos y les dice que salgan de Babilonia, salgan del sistema religioso que los metió Satanás a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es una verdad. Yo no estoy aquí para profundizar en lo que verdaderamente pasó aquí. Ustedes busquen en otros canales, otras personas que profundizan a este tema y se darán cuenta. Yo simplemente estoy analizando la diferencia entre la primera iglesia de los apóstoles y la última iglesia, la séptima iglesia, que es la iglesia que corresponde ahora. Entonces, ¿para qué hago esto? Para que vean lo que esos varones de Dios hace 2000 años, Pablo, Pedro, Juan, Jacob, todos esos varones de Dios hicieron. No ellos, sino el poder que estaba en ellos, que es el poder del Espíritu Santo. Que esa era la iglesia santa, pura, sin mancha. Esos varones de Dios nacieron de nuevo, fuera nueva creación, nueva criatura. Pero al compararlos, hacer un comparendo de estas personas, de estos grupos religiosos, de estas denominaciones que dicen ser la iglesia del Señor, pues se han rajado. Se han rajado delante del Eterno y delante de los hombres. Porque un determinado grupo religioso, una denominación de las más de 100.000 denominaciones que hay, cada una reclamando que sí es la iglesia del Señor, que sí es la iglesia que viene desde los apóstoles, ustedes van a ver. La iglesia católica dice y afirma que son los sucesores y que de Pedro, ¿sí? Ellos pusieron unas personas ficticias y otras personas que históricamente sí estuvieron. Entonces hacen la conexión de Pedro, ¿cierto? Entonces Pedro y van haciendo una secuencia de personas, supuestamente haciendo la sucesión
de Pedro, esa sucesión de personas que existieron unas y otras son ficticias y han acomodado todo y hasta aquí, hasta cuando se levanta el papado. Entonces ya llega el Papa, entonces el Papa ya es el sucesor de Pedro y Pedro pues es el que le da al Señor supuestamente que sea la iglesia el Señor, ¿verdad? Totalmente un engaño, una mentira. Eso es para las personas que se dejan engañar, que tienen el espíritu del error, que no le han pedido al Señor y no han dado rodillas para que el Señor verdaderamente les abra el entendimiento. Todo lo que dicen estas personas que se inventan ese cuento, eso es para las personas que no leen, que no quieren, no les interesa buscar al Señor verdaderamente, no les interesa escudriñar la palabra. Por eso es que se dejan engatusar y con cualquier cuentico y pertenecen a un determinado grupo y no les interesa más. No, yo hablo en estos videos es para las personas verdaderas, para los discípulos, no para los oidores. Recordemos que el Señor estaba allá en el monte y habían muchas personas, 5,000 dice las escrituras, que habían personas allí, pero la mayoría o el total de esas personas simplemente estaban esperando que el Señor les diera. Iban allí simplemente porque tenían una necesidad de aliviarse un pie, eran una enfermedad, no tenían la barriga vacía. Estaban esperando que el Señor les diera. Todas esas personas. Pero cuando el Señor les da, automáticamente estas personas después de un tiempo se fueron yendo. Y solamente quedaron verdaderamente los varones de Dios que sí han entendido, que sí querían, que buscaban al Señor. No porque les iba a dar, sino porque verdaderamente les iba a dar entendimiento y los iba a hacer nueva creación, nueva criatura. Eso es lo que esperaban esos varones. Entonces, hoy en día, busco aquellas personas que quieren ser discípulos del Señor. Verdaderamente esas personas que vamos a estar fiel allí, esperando el Señor de lo alto, la lluvia tardía. Porque recordemos que aquí en el segundo pacto, en el lugar alto fue la lluvia temprana. Porque ustedes saben que la lluvia que habla la Escritura o el Espíritu Santo, cuando trae la lluvia o el aceite, es dos cumplimientos, ¿no? Se cumplió una parte aquí, pero se va a cumplir la otra parte restante acá, como la lluvia tardía. Entonces, lo que quiero darles a explicar acerca de estos temas es que aquí todos los grupos religiosos, más de 100,000 denominaciones religiosas, dicen ser la Iglesia del Señor y dicen ser la sucesión de los apóstoles. Mentira. Narán, como dicen por ahí los muchachos. No. Todos estos nacen de una madre, de la ramera. Han traído, porque la perra cuando pare perritos, la perra cuando tiene muchos perritos, pues la perra como tiene pulgas, pues también le pega las pulgas a sus perritos y los perritos ya vienen con pulgas. Así pasó con las hijas de la ramera, vienen con el engaño, vinieron con la mentira. Y Satanás ha sido astuto. La gente hoy en día abre las escrituras. Esta gente supuestamente se dejó engañar acá, que porque no tenían la Biblia y no estaban, y era prohibido leer la Biblia. Bueno, el Satanás también fue astuto. Permitió que todo el mundo leyera las escrituras, pero a través con la misma Biblia comenzó a también engañar. Tremendo, ¿no? La gente hoy en día le abren las escrituras, ¿sí? Pero con la misma Biblia, estos líderes inspirados por Satanás, por el espíritu de error, hacen engañan a la gente, engañan a los hijos de Dios. Por eso es que estos videos son para los hijos de Dios que están en los determinados grupos religiosos o denominaciones, que salgan de ese sistema babilónico. Que no se dejen engañar más por el espíritu del error. Pidan el Eterno que les dé revelación, doblen rodillas, pidan Señor. ¿Por qué? Porque ya estamos a las puertas de finalizar la iglesia de la Odisea. Esto va así. Esto no nos podemos quedar en un grupo religioso. Tú te puedes quedar en un grupo 20, 30 años y chévere. Y vivir la vida chévere. Ah, no, ya soy salvo, ya estoy bien, no estoy en la iglesia, soy salvo. No. Ojo con eso. Tenemos que ya estar
haber analizado que ya estamos en los últimos tiempos de cumplir los 6000 años, ¿sí? Recordemos que desde Adán hasta la crucifixión del Señor, fueron 4000 años. Y de aquí a acá hay otros 2000 años que faltan. Desde el momento que se cierre la iglesia de Apocalipsis, de la Odisea, restarían simplemente 7 años, porque esos 7 años son los 7 años de la gran tribulación. Y luego de la gran tribulación, pues vendría el séptimo, que es el reposo, porque en 6 días hizo el Señor la creación y el séptimo descansó. Entonces la humanidad también tiene 6000 años. Vamos a cumplir ya los 6000 años para entrar al reposo, la humanidad. Entonces todo esto tenemos que estudiarlo. No dejemos por no estudiar las cosas. Por eso lo mío es gráficamente, para que podamos entender verdaderamente todo el recorrido de las Escrituras. Todo el recorrido de las Escrituras. Aquí estamos, aquí ya prácticamente a terminarse la iglesia de Odisea. Estamos aquí. Luego de aquí vendrían las trompetas. Después de la lluvia tardía, ¿sí? Porque termina la Odisea y viene la lluvia tardía. Después de la lluvia tardía ya viene la primera trompeta, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Es ya la trompeta donde el Señor va a levantar los muertos en Cristo y todos nos iremos con Él, haciendo en un cuerpo transformado en luz. Eso es lo que dice las Escrituras. Después vendría ya las 7 copas de ira, lo que es la gran tribulación. ¿Cierto? Ustedes pueden leer eso todo en Apocalipsis. Bien, entonces los espero en mis en vivos para que hagan sus preguntas acerca de este tema. Este tema es muy controversial, es un tema muy complicado, porque la verdad todos los grupos religiosos, todas las denominaciones van a defender su posición. Pero entonces yo simplemente hago lo siguiente: vamos a comparar esos varones de hoy en día, esos líderes que dicen ser santos, que dicen que tienen el Espíritu Santo, que son santos, vamos a compararlos con los apóstoles. Y aún más, tienen que ser más poderosos que los mismos apóstoles. Esos varones de Dios que hoy en día dicen tener el Espíritu Santo tendrían que hacer cosas más poderosas que los apóstoles. Porque eso dice la Escritura, que el poder postrero va a ser más que el primero. Eso es lo que dicen las Escrituras. Entonces, mis hermanos, yo los invito a ustedes para que verdaderamente entendamos y las personas verdaderamente que están en un determinado grupo religioso, hombre, pidan al Señor revelación y que le abra los ojos del entendimiento para que podamos comprender todo claramente. Porque ya queda muy poco tiempo, ya queda muy poco tiempo. Y esto no lo hago por traer de pronto que la gente se, temor. No, antes al contrario, despertémonos. Para que nos despertemos y nos levantemos de los muertos y nos alumbre el Hijo del Eterno. Eso es lo que quiero con estos en vivos. Estos en vivos, estos videos y los envíos que yo hago no es para ganar fama, no es para ganar plata, es para que mis hermanos en todo el mundo comencemos a comprender y a entender verdaderamente el verdadero mensaje, que es verdaderamente la santidad, que es verdaderamente el poder manifestado en un hombre. Porque el Eterno y el Hijo, cuando vengan a un cuerpo humano, que es el templo, eso tendrá que ser una cosa muy hermosa, eso tendrá que ser poderoso. Y yo quiero vivir eso. Yo deseo vivir eso. Yo deseo ser transformado en poder y que el Eterno y su amado Hijo hagan morada en mí. Eso es lo que dice las Escrituras y yo le creo al Señor. Yo le creo a Él, yo no le creo al hombre, yo le creo a Él. Y si Él me dice que aquí va a venir la lluvia tardía y que el poder del Espíritu Santo va a ser poderoso, yo le creo y estoy esperándolo para hacer una nueva creación, nacer de nuevo y con poder predicar el Evangelio del reino de Dios. Entonces, mis estimados, los espero entonces en otro video que yo haga en YouTube, y también los martes y los jueves los espero a las 8 de la noche para que hagan sus preguntas acerca de eso, ¿no? Y sus aportes también acerca de estos temas, para que mutuamente todas las personas, unos allá en Chile, otros en Ecuador, otros en Perú, otros en México, todos nos integremos y seamos una comunidad
y nos congreguemos. Bueno, entonces, muy buenas noches. Hasta luego.